Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de maratón, hablemos de running. Pongámosle un nombre al hombre más rápido del mundo. Y él es Kelvin Kiptum. Para muchos, el maratón se convirtió en un reto, en una obsesión. Y de hecho, la mayoría de los récords en esta especialidad, 42 kilómetros, 195 metros, le pertenece a los países africanos, en particular a Kenia. El récord del hombre más rápido estaba en posesión de Eliud Kipchoge, alguien que había empezado por ahí de los 27, 28 años a empezar a correr estas distancias. Hoy es un veterano y el hombre, el segundo hombre más rápido. ¿Por qué? Porque llegó ese señor, bueno, un niño, porque así lo consideran algunos. 2 horas 35 milésimas de segundo. Está muy cerca de cumplirse la profecía que nos había dicho la doctora Janet Ávila. Ella, en su pronóstico hace unos años y en un artículo en losaficionados.com.mx, hablaba perfectamente de que era posible llegar con la tecnología, con la genética, a que el hombre, el humano, estuviera cerca de correr esa distancia en menos de 2 horas. A 35 milésimas de segundos quedó Kelvin Kiptum, aunque con ese récord batió en Chicago un récord que parecía imposible. A sus escasos años y con poca experiencia en distancias, de hecho es su tercer maratón, es el poseedor del récord del mítico Eliud Kipchoge. Imagínense, utilizó el mismo calzado Nike que utilizó Eliud. Bueno, no era exactamente el mismo modelo, el Nike Def 163, el cual es un calzado que ya ha sido eh, aprobado por el World Athletics. Las Nike Def 163 que utilizó Kipchoge para ganar el maratón de Berlín. Y a diferencia de Eliud en el 2022, cuando utilizó tres, bueno, en el maratón se le llama liebres, o tres, alguien, un equipo que le ayudara de alguna manera a reducir los tiempos, a irlo acarreando. Digamos que era un equipo que le ayudaba a mantener el ritmo y el rendimiento. Kiptum se quedó solo con una liebre en Chicago, que tampoco le duró mucho porque el ritmo era bastante amplio. El prototipo de zapatillas Nike tienen una tecnología que para muchos es complicada. Es más, se espera que ya sea Eliud o Kelvin logren a finales de este año o más probablemente en el siguiente año logren bajar legalmente la distancia de las 2 horas, del tiempo de las 2 horas. No sabemos si la cita en París 2024 coincida con esta marca atlética para la gente que practica maratón. La carrera olímpica será el 10 de agosto, teniendo en cuenta que Berlín, escenario propicio para la gesta, tendrá su maratón el 29 de septiembre, 50 días después. Quizás se complica la preparación de un reto de tales proporciones, aunque también se podrían mirar otras fechas como el maratón de Londres el 21 de abril o el de Valencia en diciembre. Pero de que es un hecho, o es casi un hecho, que se va a romper en el 2024, posiblemente. Es más, puede ser que le empiecen a avisar a Kelvin o a Eliud cuándo tienen que apretar, en qué momento pueden batir esas 35 milésimas de segundo. Como ya hizo en Londres, Kiptum corrió en negativo en Chicago,
después de marcar 1 hora 48 segundos en el medio maratón, y cierra el segundo tramo en 59:48, un tiempo que sería récord de España de las distancias, en manos de Fabián Roncero, con 59:52. Más rápido incluso fue en Londres, cuando cubrió la segunda mitad en 59:55. O sea, tiene que correr medio maratón en menos de 1 hora para conseguir el récord. Y mantener ese ritmo durante menos de 2 horas. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, podríamos estar hablando de que cubre unas distancias tremendas. Los parciales de Kelvin Kiptum en Chicago destacan el kilómetro entre el 30 y 35. Aceleró el paso para cambiar de ritmo y cubre una distancia en 13 minutos 51 a 2 kilómetros 47 el kilómetro. Es más, para no hacernos, a 21, casi 22 kilómetros por hora. Esta situación hace que en el mismo tiempo Eliud esté a 14:30. Por eso, en teoría, Kiptum está más cerca. Las piernas de Kiptum se van ligeras, consolidando el sobrepaso. Imagínense, estas situaciones, por supuesto, están incluso siendo investigadas porque se considera casi sobrehumano. Podríamos evaluar de qué ocurrió, por qué los parciales, cuáles son los secretos del chico que cuidaba cabras y ovejas y hoy corre 300 kilómetros por semana y que batió el récord de, pues, del keniata más conocido en el mundo del atletismo. Tal vez lo vaya a lograr. Mira, también debemos de hablar de su equipo de trabajo, porque pues, hay que destacar. Él nació en el pueblo de Chepcorio y la tarea es relativamente simple: cuidar cabras y ovejas. Pero comenzó a acompañar al atleta ruandés Gervains Hakizimana y al equipo que lo acompaña, que por entonces entrenaba con sesiones de cuestas en un bosque cercano a la casa de Kelvin. Lo seguía descalzo y con demasiada naturalidad para el esfuerzo que requería la planificación de un corredor. En el 2016 apenas tenía 17 años. El joven notó que correr parecía que era ir muy ligero, sentir la brisa en el rostro, una sensación difícil. Solo 3 años más tarde ganó 2 medias maratones en 15 días con tiempos asombrosos para su corta experiencia: Copenhague, en Dinamarca, y Belfort, en Francia. Su compañero Hakizimana notó que estaba frente a un diamante en bruto y le ofreció entrenarlo para el maratón, la distancia madre del atletismo. En el 2020, la pandemia de COVID, dice Kelvin, lo encerró en Kenia. Allí me quedé un año y lo entrené en el bosque. Se corrió y luego empezamos un programa de maratón para 2021. La realidad está a la vista. Kelvin Kiptum apenas corrió 3 maratones en su vida. En la tercera, el domingo en Chicago, batió el récord mundial con tiempos extraordinarios: 2 horas 35 segundos. Las otras 2 le llevaron a ganar Valencia y Londres. Pero no solo es lo que sorprende de este fondista, que con 23 años está rompiendo las marcas y está ya en el top 10 de la historia. La frescura de su edad va de alguna manera o no coincide, porque la mayoría de los que han roto los récords lo superan en muchísimos años. Se requiere experiencia. Lejos de verse extenuado,
Kiptum recorrió los primeros metros antes de la meta sonriendo y abriendo sus brazos, repartiendo besos al público, lo que, pues por supuesto, lo llevó a ser visto como el nuevo superhombre. Kelvin bajó 34 segundos la plusmarca que había establecido en septiembre del 2022 su compatriota. Y tú dirás, 34 segundos no es mucho, pero en el maratón es un enorme logro. De las hazañas más grandes para bajarle un segundo al maratón, posiblemente se requieran meses, 5, 7, 10 meses. A Eliud le ha costado más de 2 años, 3, 4. Y estás hablando del mejor atleta de toda la historia de los maratones. Así que no es fácil hacerlo. Kelvin parece que nació para este tipo de carreras. Y tal vez el duelo más épico de los Juegos Olímpicos de París 2024 sea donde Eliud Kipchoge, de 38 años, aspire a un tercer título consecutivo en la distancia, pero su principal rival sea Kelvin Kiptum. ¿Cómo hacer un humano correr tan rápido durante tantos kilómetros? La respuesta puede ser una combinación de muchos factores. Puede ser la genética. La naturaleza incorpora en el ADN a los elegidos, porque en el pueblo de donde él vive quedan a 40 kilómetros de Eldoret, la meca del atletismo keniano. Asegura que ahí hay jóvenes de la edad de Kiptum que pueden ser incluso destacables tanto como él. Las distancias y la geografía de África ayuda a que tengan constantemente que recorrer las distancias. El entrenamiento en Kenia se realiza a más de 2000 metros de altura. Eso ya de por sí es una enorme ventaja para ganar capacidad pulmonar que le permite ampliar su caja torácica y aprovecharla cuando bajan al nivel del mar, como ocurrió en Valencia o en Chicago. Además, sí, las zapatillas es otra parte. La ropa que le da la compresión en los músculos, la capacidad y el entrenamiento que le dio el ruandés para que tenga la capacidad del ácido láctico, de las fibras, pero él ya tenía una parte de esa parte. La potencia del sprint final se lo da un dato clave. Parte de su rutina se basa en hacer series cortas y muy explosivas. Al menos una vez a la semana hacen pasadas de 2 por 800 metros, de 2 por 400 o de 4 por 150. Con esto se trabaja en la resistencia de los tramos más largos hasta llegar a la fortaleza en las series más cortas. En cambio, de ritmo le permite tener el combustible final para el último tramo del maratón. ¿Quieres saber otros datos? Resulta fundamental para entender cómo Kiptum gana es que posiblemente el descanso es grande. Se dice que Kiptum no descansa 8 horas como la mayoría, que suele descansar cerca de 10, 11 y hasta 12 horas por día. Más claro, el agua, hidratación, alimentación, genética, el lugar donde se entrena, la persona profesional que lo entrena, las zapatillas, la ropa, todo tiene que ver. Por eso, cuando no está entrenándose, está reposando su cuerpo, ya sea durmiendo o alimentándose. Ya es un atleta profesional y el reparto de cargas es riguroso. Jamás corre al 100% en los entrenamientos. Martes, jueves y sábado lo hace al 80%. El lunes, miércoles y viernes al 50%. En total, promedia, dicen algunos, más de 250 kilómetros a 300 a la semana. Yo sé que la comparación contra humanos promedio podría ser devastador. Ten en cuenta que este es un atleta profesional, pero imagínense, una persona recorre cerca de 3 kilómetros, 4 en promedio en una situación un tanto sedentaria. Correr, por supuesto, las distancias que él corre es complicado, pero para los atletas de las maratones es algo común, arriba de 200 kilómetros sencillamente, tranquilamente. Al gimnasio va 2 veces por semana, aunque jamás levanta pesas. Allí el entrenamiento es puramente preventivo.
Las sesiones duran 1 hora y se enfocan en fortalecer la cadena posterior, o sea, glúteos, isquiotibiales, lumbares y todo lo vinculado al core, con ejercicios de fuerza y movilidad sobre las colchonetas de yoga. Allí se alternan trabajos en donde se juega con el mismo peso del atleta. Se hace peso muerto, planchas, puentes, se hacen trabajos de equilibrio y de estiramientos suaves para elongar antes y después. Lejos de cualquier planificación alimenticia rebuscada, este maratonista, Kelvin, se alimenta con productos sencillos. Su dieta es a base de pan casero, de frutas y de verduras locales, de un té propio de Kenia, de carne magra y del ugali, una papilla hecha con harina de maíz. Entonces ese es el combustible que está utilizando este hombre para romper todos los récords. El último punto que hay que entender claramente es: las condiciones meteorológicas pudieron ayudarle el domingo en Chicago, entre 7 y 10 grados de temperatura, cielo nublado y viento ligero. Pero tú sabes que de alguna manera él no controla el clima. A final de cuentas, él se preparó para este tipo de situaciones. Es más, Kelvin Kiptum para muchos fue bautizado ya como el Kipchoge 2.0, un atleta más joven y posiblemente sea el paso a los atletas más jóvenes rompiendo récords de maratón. Pero al principio será Etiopía, Kenia, Ruanda. Pocos serán los deportistas latinoamericanos y posiblemente ahí veamos al boliviano, que tiene unas condiciones muy parecidas. Tal vez tendríamos que estar viendo algunos mexicanos. Las condiciones en la orografía y en la geografía mexicana también pudieran permitirlo. Algunos en España. Tal vez algún atleta chino, pero la mayoría van a ser de África. O tal vez africanos que se nacionalizaron en otros países. Estamos viendo la historia y cómo se vuelve a batir un récord para ver cada vez más cómo los Juegos Olímpicos se vuelven en el laboratorio ideal para mostrar las nuevas tecnologías. Las tecnologías ahora del atletismo y del running. Estamos hablando, sí, del maratón. Estamos hablando del hombre más rápido del mundo, Kelvin Kiptum. Y lo escuchaste en losaficionados.com.mx, porque estamos dentro y fuera del juego, con salud, deporte y entretenimiento. ¿Quieres suscribirte a nuestras redes sociales? Lo puedes hacer. Escúchanos en los podcasts, en los mejores podcasts. Y también estamos en un grupo en WhatsApp para estar compartiendo este tipo de información. Si tú pones losaficionados.com.mx te encontrarás todo este contenido. Nos podrás escuchar en podcast, nos podrás ver en video, nos podrás leer en el sitio. Todo para una experiencia deportiva 360. Te envío un saludo, nos escuchamos el día de mañana.